Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Candy Montgomery. Descubrí este caso porque hay una serie en Disney Plus que se llama Candy, Asesinato en Texas, y me pareció muy interesante. Y la serie es sobre este caso, obviamente. Pero antes de empezar con el caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ya sin más, empecemos con el caso de Candy Montgomery. La noche del viernes 13 de junio de 1980, un hombre llamado Alan Gore estaba en un viaje de negocios en Minnesota y estaba bastante preocupado porque había intentado localizar a su mujer, a quien dijo que llamaría al llegar a este viaje, pero su mujer no respondía el teléfono. Finalmente llamó a un par de vecinos para que fueran a ver si estaba todo bien en su casa. Y los vecinos fueron a su casa, nadie abría y al final ellos pudieron entrar y se encontraron con el cuerpo de su mujer Betty, asesinada en el lavadero de la casa con 40 hachazos, y encontraron a su bebé llorando en la cuna. Su otra hija, el matrimonio Gore, tenían otra hija también llamada Alisa, quien estaba en casa de la mejor amiga de Betty llamada Candy Montgomery. Entonces, bueno, vamos a ir hacia atrás y hablar de las personas involucradas en este caso para ver qué pasó. Betty Gore nació el 9 de enero de 1960 en Harper County, Kansas, Estados Unidos. Era profesora de la escuela primaria y vivía en Greeley, Texas, Estados Unidos, junto a su marido Alan Gore y su hija Alisa, que tendría unos 7-8 años. Alan y Betty se conocieron en una universidad de Kansas, se casaron en 1970 y es cuando se mudaron a Greeley, Texas, y él trabajaba en una empresa llamada Rockwell International. Viviendo en Greeley, Betty era muy activa en la iglesia, cantaban en el coro y también coordinaba el grupo de jóvenes de la congregación. Alan también cantaba en el coro y ayudaba a organizar equipos deportivos. En la iglesia, Betty conoció a esta mujer llamada Candy Montgomery, con quien se volvió bastante cercana, empezaron a ser muy amigas, además eran vecinas, vivían todos cerca. Candy Montgomery se llamaba Candace Lee Montgomery, mejor conocida como Candy, y nació el 15 de noviembre de 1949. Se casó con Pat Montgomery, quien era un ingeniero eléctrico de Texas Instruments. Y cuando se casaron compraron esta casa en Greeley, Texas. Tuvieron una hija llamada Jenny en 1973 y un hijo llamado Ian en 1974. Candy se unió a la iglesia metodista de Lucas al mudarse en Greeley y es cuando conoció a Betty, como he dicho. Candy era ama de casa. Era una mujer que estaba algo cansada de la rutina, como que desde fuera hacía ver como que su vida era súper perfecta, y de hecho era una mujer que estaba súper ocupada, siempre haciendo cosas, pero ella estaba aburrida de la rutina. Los hijos de Candy y Betty iban a la misma escuela y también eran muy amigos. De hecho, la hija de Candy, Jenny, y la hija de Betty y Alan, Alisa, eran inseparables, o sea, como mejores amigas. En el verano de 1978, Alan comenzó a jugar a voleibol en la cancha de la iglesia y Candy también. Un día jugando a voleibol, Candy y Alan se chocaron. A todo esto, durante ese tiempo, Candy y Betty ya eran muy amigas. Y Candy obviamente también conocía a Alan, bueno, los hijos eran muy amigos y todo. Entonces, bueno, jugando a voleibol, Alan y Candy se chocaron. Y para Candy, chocarse con Alan fue como una revelación. Como que se le despertó algo. Como que comenzó a llamarle la atención Alan, el marido de una de sus mejores amigas. Candy comenzó a contarle a sus amigas, obviamente a Betty no, que estaba aburrida con su marido Pat, que la rutina le aburría
y que quería algo para sacudir un poco su vida, así que comenzó a decir que quería tener una aventura extramatrimonial. Según Candy, las siguientes veces que se vio con Alan, porque se veían mucho, Willy era pequeño, no sé si tan pequeño, pero pues ellos siempre coincidían en todas partes, pues Alan bromeaba más con ella que con otras personas. Y según ella, cuando jugaban a vóley, Alan le guiñaba el ojo a veces, como que tenía gestos con ella que no tenía con otras mujeres o otras personas. A veces también después del coro ellos se quedaban charlando un rato. Cuando Alan iba al coro y Betty no estaba, pues él se quedaba charlando un poco con Candy. Y poco a poco como que empezaron a coquetear de manera sutil, bastante sutil. Una noche después de la práctica del coro de la iglesia, Alan se estaba subiendo a su coche cuando de repente Candy lo vio, fue rápido hacia él, abrió la puerta del pasajero del coche de Alan, se subió y le dijo que quería hablar con él. Alan le dijo que adelante, que le dijera lo que tenía que decirle y ella le dijo: he estado pensando mucho en ti y realmente me está molestando. No sé si quiero que hagas algo al respecto o no. Alan se quedó como bastante en shock, como confundido y simplemente no dijo nada y Candy continuó diciendo: me atraes mucho y estoy cansada de pensar en ello, así que quería decírtelo. Entonces salió del coche, cerró la puerta y se fue. Pero claro, Alan se quedó como súper sorprendido y a partir de ahí se quedó pensando en Candy. Pasados unos días, Alan pensaba en llamar a Candy, pero a la vez se sentía culpable por Betty, pues porque a él también le llamó la atención Candy. Betty y Candy eran bastante amigas, pero muy diferentes en cuanto a forma de ser. Candy era como una mujer súper segura de sí misma, muy cálida, siempre estaba activa, siempre estaba ocupada haciendo cosas de arriba para abajo. Y Betty más bien era una mujer como diría que más introvertida o tímida. Como que Betty tenía esta inocencia. Sin embargo, Betty no estaba tan feliz con su vida. Odiaba que Alan la dejara sola en casa cuando él tenía viajes de negocios, que era bastante habitual. También Betty no disfrutaba mucho de su trabajo realmente, pero a pesar de no sentirse feliz del todo con su vida en ese momento, decidió continuar su trabajo en la escuela de primaria y ella quería tener otro hijo. En ese momento solo tenían a Lisa. Betty quería quedarse embarazada y que el bebé naciera en verano para no tener que pedir vacaciones en la escuela. Pero esto era difícil porque la vida sexual de Alan y Betty era bastante reducida. Pasó una semana desde ese día que salieron del coro y Candy subió al coche de Alan y estaban haciendo un partido de voleibol y cuando terminó el partido ellos se quedaron limpiando el gimnasio. Y después salieron juntos al estacionamiento para ir a buscar sus coches e irse para casa. Y cuando salían, Alan le dijo a Candy: ¿qué tienes en mente? O algo así. Y Candy le dijo: entra al coche. Entraron al coche y ella dijo: ¿quieres tener una aventura conmigo? Y Alan se quedó un poco sorprendido de que fuera tan directa y le dijo: no sé qué decir. Y Candy le dijo: es algo en lo que he estado pensando y quería decírtelo para no tener que pensar más en ello. Y Alan le respondió: no creo que pueda, Candy. No creo que sea algo sabio de hacer, porque amo a Betty. Una vez cuando vivíamos en Nuevo México, ella tuvo una aventura que me dolió mucho y no me gustaría hacerle eso. Y Candy le dijo que estaba bien, que ella también quería mucho a su marido Pat y que tampoco querría hacerle daño. Alan le dijo también a Candy que Betty acababa de quedar embarazada y que sería injusto para ella. Y nada, Candy le dijo que estaba bien, que ella no quería herir a nadie tampoco y le dijo que no volvería a mencionar el tema. Entonces, después de esta conversación, para despedirse, Alan le dio un beso en la boca a Candy. Alan llevaba ya un tiempo sin viajar por negocios, trataba de trabajar todo lo que pudiera desde casa porque sabía que Betty odiaba quedarse sola, como que le daba una especie de pánico quedarse sola en casa durante un fin de semana o los días que fueran que él tenía que salir por trabajo, viajar por trabajo. Así que él trabajaba bastante en casa. Betty también, cuando llegaba a casa de la escuela, siempre estaba trabajando, corrigiendo los trabajos o deberes de los alumnos, etc. Entonces, como que ellos dos no pasaban mucho tiempo juntos
en pareja. Sí que pasaban tiempo juntos en casa, pero no hacían cosas en pareja ni nada. Durante ese tiempo, unos amigos de la iglesia llamados Joan y Richard Garlington habían ido a un motel de Dallas durante un fin de semana para una sesión de un programa llamado Encuentro Matrimonial. Encuentro Matrimonial era un programa en el que iban parejas a pasar un fin de semana y hablaban sobre su matrimonio, les hacían como una especie de terapia de pareja para reconectar entre ellos, fortalecer su matrimonio, solucionar los problemas que hubiera, conocerse mejor, saber qué le molestaba el uno del otro, etc. Este matrimonio, el de los Garlington, volvieron radiantes del encuentro matrimonial y ellos empezaron a decirle a los demás que deberían probarlo, que era lo mejor para arreglar los problemas de pareja, para tener un matrimonio fuerte, etc. Entonces Alan escuchó sobre esto y le dijo a Betty, le sugirió que podrían ir a encuentro matrimonial, a lo que Betty se enfadó y bueno, le molestó un poco y le dijo ¿por qué necesitaríamos algo así? Ya tengo muchas cosas por hacer, ¿es que crees que algo va mal en nosotros? Y dejaron el tema. Entonces, después de esta conversación que Alan tuvo con Betty, él decidió llamar a Candy. Él le dijo, hola, soy Alan, tengo que ir a McCanny mañana para que revisen algunos neumáticos de mi nuevo camión y me preguntaba si te gustaría almorzar conmigo, ya sabes, para hablar un poco más sobre lo que hablamos el otro día. De eso habían pasado 2 o 3 semanas de la última conversación en la que Candy le dijo, vale, no te voy a molestar más con el tema. Pat y Candy también últimamente estaban discutiendo, como que Candy no estaba muy bien con su marido Pat. Alan y Candy entonces quedaron para verse. Y durante este almuerzo hablaron, Alan le habló sobre Betty, Candy le habló sobre Pat, hablaron de sus hijos, de sus intereses, de la iglesia, bueno, charlaron de todo un poco, sobre todo. En un momento Alan le dijo a Candy que él nunca había tenido una aventura, volvió a sacar el tema y Candy le dijo que ella tampoco. Y Alan le dijo que nunca se perdonaría a sí mismo si él tenía una aventura y Betty lo descubría porque pensaba que sería devastador para ella. Candy le dijo que ella tampoco quisiera ver a Betty mal, ni a Pat tampoco, que ella no quería tampoco hacerles daño, pero que si iban a tener una aventura que tenían que ir con mucho cuidado. O sea, en este almuerzo ellos empezaron a reanudar el tema en plan, bueno, ¿qué hacemos? Entonces Alan le dijo a Candy que si tenían una aventura no quería que surgieran sentimientos porque eso interferiría obviamente en sus matrimonios y él no quería eso, él quería estar casado toda la vida con Betty, quería una vida con ella. Bueno, después de ese almuerzo ellos continuaron con sus vidas normal, pero de vez en cuando empezaron a llamarse por teléfono para hablar sobre esto de tener una aventura. Hablaban sobre los riesgos que podían haber, hablaban sobre los pros y los contras. No querían que sus matrimonios se arruinaran, pero tenían una atracción muy fuerte entre ellos y querían tener la aventura. Bueno, ellos estuvieron meses elaborando un plan para tener una aventura, o sea, creo que fue la aventura más planificada de la historia de Texas, porque estas cosas normalmente surgen así, pam, no así en plan, bueno, riesgos, pros, contras, súper planificado. Pasó el tiempo y se seguían llamando y hablando del tema, pero Alan no estaba del todo convencido, no se atrevía a dar el paso. Candy decidió invitar a Alan a su casa, mientras Pat no está, obviamente, e hizo un cartel con 2 columnas. En una ponía ¿por qué? Sí, o sea, ¿por qué es? Whys, ¿por qué es? Y en la otra ponía ¿por qué no? Los pros de por qué deberían tener una aventura, los motivos de por qué no deberían tener una aventura o los riesgos. Ese día no tomaron la decisión final, estuvieron estudiando sobre este plan de tener una aventura o no, pero no tomaron una decisión. Unos días después, Alan llamó a Candy y le dijo que quería seguir adelante con el tema, quería que tuvieran una aventura. Hicieron una lista de normas para su aventura, entre ellas figuraba lo de no desarrollar sentimientos entre nosotros, si alguno alguna vez quería ponerle fin al asunto, no se debían hacer preguntas, el otro debía aceptar y ya.
Si cualquiera de los dos se involucraba emocionalmente, el asunto terminaría. Si alguna vez empezaban a tomar riesgos que no deberían tomarse, también terminarían. Todos los gastos, comida, habitación de hotel, gasolina se compartirían por igual, pagarían 50-50. Se reunirían solo de lunes a viernes, o sea, un día de lunes a viernes, mientras sus cónyuges estuvieran trabajando. Candy estaría a cargo de preparar el almuerzo para el día que se reunieran, para que pudieran pasar más tiempo juntos charlando, y Candy estaría a cargo de conseguir la habitación donde iban a mantener sus relaciones, y fijaron una fecha. El 12 de noviembre de 1978 iniciaría su aventura. Bueno, quedaron en un hotel cercano ese día del trabajo de Alan y una vez llegaron ya pues tuvieron relaciones sexuales. Una semana después, o sea la siguiente semana, repitieron, pero luego cambiaron de hotel porque este en el que estaban era bastante caro y pensaban que si cada semana tenían que pagar ese precio, pues mal. Entonces cogieron una habitación en un hotel llamado Como y decidieron verse ahí cada 2 semanas. Bueno, entonces así empezaron a hacerlo, empezó a pasar el tiempo y cada 2 semanas se reunían ahí. Y como era de esperar, lógicamente, que uno de los dos desarrollaría sentimientos o los dos, pues Candy comenzó a sentir algo más que atracción por Alan. Porque ellos no solo iban al hotel y ya está y todo, y eso era todo, sino que pues también almorzaban juntos, charlaban, se contaban cómo les iban las cosas. Entonces, más adelante, Candy y Pat estaban planificando unas vacaciones en Georgia para visitar a los padres de Candy. Y ella pensó que, bueno, durante estas vacaciones le daría tiempo para pensar en lo que le estaba pasando con Alan, que estaba sintiendo algo por él. Alan no creía que se podría enamorar de Candy y de hecho no se enamoró de ella, pero es como que la necesitaba verla una vez cada 2 semanas. Pero cuando Candy se fue a Georgia, Alan sintió que la empezó a extrañar. Comenzó a echarla de menos y se dio cuenta pues de que ahí había algo más. Cuando Candy volvió de Georgia, volvió a quedar con Alan y en ese entonces Betty estaba embarazada de 7 meses. A principios de junio, Alan le dijo a Candy que deberían interrumpir su aventura por un tiempo porque él debía estar con Betty ya que estaba a punto de dar a luz y Candy estuvo de acuerdo. Entonces, a mediados de ese mes de junio, Candy le preparó una cena a Betty, una cena que en verdad era un baby shower sorpresa. La mujer que se estaba acostando con su marido le estaba preparando un baby shower sorpresa. Hicieron esta cena con más amigas y todo fue bien. A principios de julio nació la hija de Alan y Betty, llamada Bethany, y ahora que Alan sentía que ya no necesitaba estar todo el tiempo con Betty, reanudó su aventura con Candy a finales de julio. Pero es como que ya no era lo mismo. Candy era de otra manera con Alan, precisamente porque tenía sentimientos hacia él y ya se estaba notando bastante, como que se enfadaba con él por pequeñas cosas, como que le reclamaba cosas que no tenía que reclamarle. Y Alan comenzó a sentirse culpable por lo que estaba haciendo. Pensaba en Betty. Betty acababa de tener un bebé, acababa de pasar un parto, estaba en casa cuidando a la bebé recién nacida, cuidando también a Lisa, mientras él tenía una aventura en un motel con su amiga. Él comenzó a pensar que debería dejar la aventura y esforzarse y concentrarse más en su matrimonio con Betty y en su familia. Y entonces Alan y Betty prepararon unas vacaciones para irse a Kansas a visitar a los abuelos de las niñas para que conocieran a Bethany. Alan veía esto como una oportunidad de alejarse un poco de Candy, de distanciarse un poco, porque sentía que tenía que comenzar a distanciarse de ella. Antes de irse de viaje, Alan le dijo a Candy de verse en el Como, el motel, el viernes siguiente, porque ellos volverían de Kansas el jueves, y pues que el viernes se vieran, y Candy dijo que sí.
Entonces se fueron a Kansas, regresaron el jueves del viaje y Alan el viernes, que tenía que quedar con Candy, le dijo a Betty que tenía que irse a trabajar, a lo que Betty se opuso totalmente, le dijo que no, que se tenía que quedar en casa a ayudarla. Porque en un principio no tenía que trabajar ese viernes, así que le dijo que no. Entonces Alan llamó a Candy de la manera que pudo y le dijo que no podía ir al motel, a lo que Candy se enfadó porque ella y Pat en ese momento se iban también de vacaciones durante 2 semanas y eso significaba que iban a estar 2 semanas más sin encontrarse en el hotel. Candy y Pat se fueron de viaje, fueron a Wichita Falls y el viernes siguiente volvieron y Candy entonces sí que se encontró con Alan. Alan comenzó de nuevo a rechazar sexualmente a Betty y pues claro, como seguía viéndose con Candy, pues cuando llegaba a casa después de estar con Candy rechazaba a Betty. Betty una vez empezó a llorar porque se sentía totalmente humillada cada vez que la rechazaba y estaba muy herida y ella de hecho concluyó que Alan la estaba rechazando porque ya no la quería, porque ya no se sentía atraído por ella, porque ella había ganado peso por los embarazos. El siguiente lunes, Alan llamó a Candy y le dijo que necesitaba hablar con ella. Fueron a almorzar y Alan le contó esto que había pasado con Betty y le dijo que creía que debían terminar la aventura y Candy le respondió: estás siendo extremadamente injusto. Alan le dijo: tengo miedo de lastimar a Betty, creo que tal vez el asunto está afectando a mi matrimonio en este momento y si quiero poner mi vida en orden tengo que dejar de correr entre 2 mujeres. Entonces no terminaron definitivamente en esa conversación, pero Alan le dijo que necesitaban pensar en ir terminándolo porque Betty iba a salir mal parada, ya estaba siendo afectada por todo esto. Durante las próximas semanas Alan y Candy se siguieron llamando y Candy ya comenzó a decirle te quiero y cosas así. Betty comenzó a estar bastante mal por este incidente que había tenido con Alan, por cómo se sentía respecto a él, a su matrimonio, y también porque empezó a tener dolores de hombros, empezó a tener dolor de cuello. Fue al médico y este le recetó analgésicos y le dijo que probablemente estas dolencias se debían al estrés que estaba pasando por todo. Ese mismo mes, Alan renunció a su trabajo en Rockwell International y se unió a una empresa llamada SS Telecommunications. Lo hizo en parte porque la empresa Rockwell le hacía viajar bastante y él ya no quería viajar tanto para quedarse con Betty y porque también le ofrecían más dinero. Alan le hacía entender a Candy que estaba por terminar la aventura y Candy se enfadaba bastante, estaba bastante enfadada, molesta con tener que terminar la aventura. La siguiente vez que se vieron Alan y Candy decidieron en vez de ir al hotel ir a hacer un picnic en un césped, donde Candy le dijo a Alan: te quiero mucho, Alan, no sé si podré seguir si rompemos. Alan quería romper, pero no se atrevía como a decírselo del todo, ¿no? A decirle: oye, aquí terminamos. Betty en ese momento también había aceptado ir al encuentro matrimonial porque ya sentía que sí, que su matrimonio estaba bastante mal y que tenían que arreglarlo. Y Alan se lo comentó a Candy. Candy le dijo que creía que el encuentro matrimonial iba a ser el fin para su aventura. Alan y Betty fueron al encuentro matrimonial y les fue súper bien, les funcionó, mejoraron mucho su relación, su matrimonio, se dieron cuenta de muchas cosas. Y el domingo volvieron para casa, pero antes de llegar a su casa pasaron por casa de los Montgomery de Candy, porque Candy y Pat habían estado cuidando a sus hijas durante ese fin de semana. Durante esa semana siguieron viéndose Alan y Candy cada vez le decía: no sé qué podré hacer sin ti, no sé qué haré si esto termina, no podré lidiar sin verte, bueno, etc. Entonces, como Alan no le decía directamente a Candy que terminaban ya de una vez, fue Candy quien le dijo que terminaban porque sentía que Alan le estaba dejando a ella la palabra. Y entonces Candy también decidió ir con Pat a encuentro matrimonial, pero a ellos no les fue muy bien. Y entonces pasamos a los hechos. El fin de semana, viernes 13 de junio de 1980, Alan se fue a Minnesota por un viaje de trabajo. Betty obviamente se enfadó, se quedó mal, pero quedaron en que se llamarían. Cuando Alan llegó a Minnesota,
llamó a Betty 7 veces, pero ella no cogía el teléfono. Él continuó llamando, pensando que quizá ella estaba enfadada porque él se había ido a este viaje de negocios, pero nada. Entonces Alan comenzó a preocuparse porque esto ya no era normal y decidió llamar a su vecino llamado Richard Parker y le dijo que fuera a mirar por favor si todo estaba bien en su casa, y él aceptó. Richard fue a la casa de los Gore, llamó a la puerta, pero nadie abría. Así que volvió de vuelta a su casa, llamó a Alan y le dijo: Betty debe estar fuera porque no hay respuesta. Y Alan nada, le agradeció comprobar y llamó a Candy. Y le dijo: Candy, ¿has visto a Betty o durante el día o lo que sea? Y Candy le dijo: oh, Alan, ¿dónde estás? Y Alan le dijo: en un viaje en Minnesota, estoy llamando a Betty, no me responde. Y Candy le dijo que por la mañana había visto a Betty, porque Alyssa, la hija de Betty y Alan, se estaba quedando en casa de Candy, ya que las hijas eran tan amigas, pues habían quedado con quedarse ahí, que Alyssa se quedara ahí durante unos días. Y al día siguiente Alyssa tenía clase de natación y Candy fue a casa de Betty a buscar el bañador de Alyssa. Así que nada, ella le dijo a Alan que ella fue a buscar el bañador. Betty le dio el traje de baño, charlaron un rato, le dio unos caramelos de menta para Alyssa y ella se fue. Alan volvió a llamar a Richard entonces, el vecino, y le dijo que por favor fuera de nuevo a la casa, mirara si en el garaje habían 2 coches o un coche, para ver si Betty se había ido, por lo que fuera. Él fue y dijo que solo había un coche, así que pensaron que quizá Betty tuvo una emergencia con la bebé y se fue, cogió el coche y se fue al hospital. Entonces volvió a llamar a Candy para explicarle la situación y Candy le dijo: oh, Alan, déjame ir a ver si todo está bien, déjame ir a mí, o déjame ir a los hospitales a buscarlas, no sé qué. Pero Alan le decía: no, Candy, no te preocupes, no sé qué, tranquila. Alan llamó a Richard de nuevo y le dijo: mira, estoy realmente preocupado, por favor vuelve a dirigirte al garaje y mira si Betty ha dejado una nota de si ha ido a algún lugar o algo. Richard fue de nuevo, pero en este momento Richard se dio cuenta de que en realidad en el coche, ahí en el garaje, había 2 coches, solo que desde la posición que había mirado antes no había podido ver que estaban los 2 coches. Así que entró por el garaje y intentó abrir la puerta del lavadero, la cual daba con el garaje, pero estaba cerrada. Fue de vuelta al camino de la entrada a picar a la puerta, vio que las luces dentro de la casa estaban abiertas, pero que nadie respondía. Así que llamó a Alan y le dijo: Alan, algo anda mal, no sé el qué, pero algo anda mal, están los 2 coches, las luces de dentro de la casa están encendidas y no me abre nadie. Alan le dijo: Richard, quiero que entres en la casa de cualquier manera. Richard era la persona que les vendió la casa a ellos años atrás, así que trató de contactar con los agentes de bienes raíces para ver si podían conseguir una copia de las llaves, para ver si tenían una. A la vez Alan llamó a otro vecino llamado Jerry. Le dijo: Jerry, algo anda mal en mi casa, Betty no responde, puedes ir tú también. Jerry fue para allí, trató de forzar la puerta pero no podía. Jerry llamó a otro vecino llamado Lester y los 3 juntos fueron de nuevo a la casa de los Gore. Richard consiguió un juego de llaves, probó y pudo abrir. Entraron y comenzaron a llamar a Betty. Jerry entró al baño y vio una mancha de sangre en el suelo, una mancha que parecía sangre. En el segundo dormitorio de la casa encontraron a la bebé Bethany manchada con su propio excremento, totalmente abandonada. Y en ese momento ya él llamó a la policía, Jerry. Los 3 hombres continuaron buscando por la casa y comenzaron a percibir un olor extraño. Lester abrió la puerta que iba de la cocina al lavadero y la abrió un poco y ya con lo que vio cerró y dijo: está muerta. Alan llamó a Lester y Lester le dijo: me temo que lo que encontramos no es bueno, la bebé está bien, pero Betty, lo siento, parece que la han disparado. Alan llamó a Candy y le dijo: tengo malas noticias, Betty está muerta. Candy le dijo: oh, Alan, ¿qué ha pasado? Y Alan le dijo: parece que la han disparado. Pat también entró, Candy le contó, comenzó a llorar, colgaron el teléfono. Pero Alan también le había dicho a Candy que le dijo a la policía que ella había visto a Betty ese día, o sea que seguramente la llamarían. La policía vio que Betty había recibido 40 hachazos
También descubrieron que Candy fue la última persona en ver a Betty con vida. Así que se convirtió en la principal sospechosa. Candy tenía una herida en el pie y ella siempre iba en chanclas, era verano, y ese día iba en zapatillas, o sea, empezaron a ver ese tipo de señales de que Candy estaba escondiendo algo. La policía interrogó a Candy Montgomery varias veces, aunque vieron que la relación de los Montgomery y los Gore era buena. Sin embargo, Alan admitió a la policía que había tenido una aventura con Candy y ahí la policía dijo, vale, podría haber un motivo por el que Candy lo habría hecho. Entonces ya directamente fueron a arrestar a Candy y la acusaron de asesinato, pero ella negó las acusaciones. Fue liberada bajo fianza y los vecinos y todos estaban apoyándola, a ella y a su marido. No podían creer que estuvieran acusando a Candy de asesinato. Candy contrató a un abogado llamado Don Crowder para que la representara, el cual llevó a Candy con un psiquiatra e hipnotizador clínico, porque necesitaba que Candy recordara y revelara lo que había pasado ese día en casa de Betty. Así que la hipnotizó y Candy, hipnotizada, comenzó a decir la odio, la odio, la odio. Ella ha arruinado toda mi vida, mira esto, la odio, la odio. Luego dijo, no dejaré que me vuelva a golpear, no puedo hacerme esto. Candy comenzó a decir, romperé el frasco, tengo miedo, mi madre me lleva a un hospital. Parece que estaba teniendo un recuerdo de la infancia con su madre. El psiquiatra le dijo, ¿qué dijo tu madre? Porque ella todo el rato decía como que mi madre me hizo esto, me dijo esto. Y el psiquiatra le dice, ¿qué dijo tu madre? Y Candy dijo, shh. Y decía, me duele, se frotaba la cabeza con la mano. La sesión terminó y descubrieron que cuando Candy era pequeña se golpeó en la cabeza. Su madre la llevó al hospital y Candy gritaba y lloraba porque le dolía mucho la cabeza. Y su madre la hacía callar y le decía shh. Y eso llenó a Candy de rabia. Continuaron las sesiones y Candy fue admitiendo los hechos con el psiquiatra y su abogado. Dijo que el 13 de junio fue a casa de Betty. Ella le dijo, Betty, tengo un favor que pedirte. Las niñas quieren que Alisa venga con nosotros a ver una película al cine esta noche. Betty dijo sí, claro. También le dio el traje de baño de Alisa e invitó a Candy a tomar café en la cocina, pero Candy rechazó la oferta. Betty parecía tensa y de repente le preguntó a Candy, Candy, ¿estás teniendo una aventura con Alan? Y Candy le dijo, por supuesto que no. Y Betty le dijo, pero la tuviste. Y Candy le dijo, sí, pero fue hace mucho tiempo, te lo ha contado Alan. Y entonces Betty le dijo, espera un minuto, y se dirigió hacia el lavadero. Y cuando salió tenía un hacha en las manos y le dijo, no vuelvas a ver a Alan. Candy le dijo, dadas las circunstancias, creo que voy a buscar a Alisa y a traerla a casa. Pero Betty le dijo, no quiero verte más, quédate a Alisa hasta que hemos acordado, llévatela al cine, tráela mañana. Entonces Betty dejó el hacha apoyada en la pared y le dijo a Candy que iría a buscar una toalla de baño también para que se llevara para Alisa. En la puerta del lavadero, Betty le dio la toalla para Alisa a Candy y Candy le dijo, oh Betty, lo siento mucho. Y entonces en ese momento Betty estalló, empujó a Candy y según Candy, Betty agarró el hacha de nuevo y empezaron a forcejear. Betty en ese momento estaba embarazada de nuevo. Y como que Betty le decía que no la dejaría irse, que tenía que matarla. Forcejearon durante muchísimo rato y Candy le decía, Betty, no lo hagas, déjame, yo no quiero a Alan, no lo quiero, no lo veré más. Y Betty le dijo, shh. Y ahí Candy como que revivió este shh que le hizo la madre cuando era pequeña, de ese trauma que tenía, y entonces se salió de control, cogió el hacha y comenzó a darle hachazos a Betty sin parar. En octubre de 1980 comenzaron los juicios y ahí explicaron todos estos hechos, toda esta historia que contó Candy al psiquiatra y al abogado. Candy dijo que no quería matar a Betty, sin embargo admitió haberlo hecho. Finalmente el jurado declaró a Candy Montgomery inocente y no fue a prisión. Alan Gore, después del juicio, Alan volvió a casarse rápidamente con otra mujer y se fue de Willie. Él y su nueva esposa se divorciaron después y las hijas de Alan Bethany y Alisa, fueron criadas por los padres de Betty. Alisa trabaja en una corporación multinacional y Bethany trabaja como profesora. Alan actualmente está jubilado y vive en Sarasota, Florida, y no se sabe si ha permanecido o no en contacto con
Candy Montgomery, que ahora ella se llama Candy Wheeler, se cambió el apellido y trabaja como consejera de salud mental en Georgia. Para las personas que tengáis Disney Plus, definitivamente tenéis que mirar la serie, se llama Candy, ya lo he dicho al principio. Si os ha interesado el caso, tenéis que verla porque la serie está muy bien hecha, tiene 5 episodios de 50 minutos cada uno y a veces se puede poner un poco lenta, pero detalla súper bien esta historia y los actores también son fenomenales. En la serie también se insinúa que Alan no era, no sé si es verdad esto, pero sale en la serie que Alan no fue el primer amante de Candy, de marido de una amiga suya. Ay, ¿qué acabo de decir? Que Alan no era el primer marido de una amiga de Candy con el que ella tenía una aventura, sino que ella se ve que estuvo con el marido de otras amigas. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis. Me parece muy fuerte que Candy fuera declarada inocente y que nunca fuera a prisión porque mató a Betty, le dio 40 hachazos, la mató y lo admitió. O sea, cometió un asesinato y la declararon inocente. Dejadme en comentarios qué opináis, si habéis visto la serie también decidme qué os ha parecido. Y bueno, supongo que este vídeo se ha hecho largo este caso, pero quería dar todos los detalles. No olvidéis pasaros por mi Instagram y mi TikTok. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!